Hola a todos, mi nombre es Tatiana Fuentes y con mi compañero Santiago Manyoma vamos a presentarles el juego de rol. Lo hicimos con base en este prompt, en la inteligencia artificial de ChatGPT. Nos arroja que es un consultante, le vamos a poner de nombre Andrés, tiene 40 años y de profesión es un docente de secundaria. Como motivo de consulta refiere porque, digamos, se siente constantemente insuficiente, una fuerte autocrítica, eso le genera ansiedad y agotamiento emocional. Y manifiesta que a pesar de tener logros, siente que no es suficiente y teme a ser siempre como juzgado como una persona incompetente. En cuanto a situaciones problema que se han visto en este consultante, en su contexto familiar, con sus hermanos y padres, evita hablar de sus dificultades porque teme a decepcionarlos. Y en reuniones familiares, cualquier comentario lo va a percibir como una confirmación de que no está cumpliendo las expectativas que tiene la familia sobre él. En el contexto laboral, dedica más tiempo de lo estipulado a planear, corregir cosas, sacrificando ese descanso. Y pues lo hace porque experimenta una preocupación por la opinión de los colegas y los estudiantes, llegando a dudar de esa capacidad que tienen como educador. Y en cuanto al contexto de pareja, tiene dificultades para expresar sus necesidades emocionales y suele priorizar a su pareja por miedo a verse como una persona egoísta, lo cual ha generado una distancia en la relación y en sentimientos de incomprensión. ¿Listo? Entonces ahora vamos con el juego de rol. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Santiago, bien, bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Entonces, pues bueno, la idea de esta sesión es que pues vamos a hablar un poquito, vamos a hablar de cómo estuvo tu semana, pues para ver qué nos ha pasado diferente estos días, ¿listo? Entonces, primero quiero empezar sabiendo cómo estás, cómo te fue, qué pasó esta semana, qué ha pasado así de raro. Pues, pues así de raro, nada, creo que lo mismo es siempre, como que en general son semanas muy agotadoras. Y particularmente me pasó que con mi papá, como que me hizo un comentario feo, la verdad. Pues así lo sentí yo, pero lo sentí yo. Me dijo como que no entendía por qué a pesar de que pasaba tanto tiempo, tantos años enseñando, porque ya llevo varios años en el ejercicio de la docencia, todavía me ponía como muy nervioso antes de una clase. Y eso me hizo sentir mucha vergüenza. O sea, dije, pues sí, o sea, ¿por qué? Como que porque me pongo así de nervioso y me sentí muy avergonzado. Eso por un lado. Ok, Y hubo un día en el colegio que me quedé hasta tarde, como haciendo cosas que ni siquiera tenía que hacer tan rápido. O sea, ok, no era obligatorio, pero me quedé más de la jornada ok, y ahí es donde aparece como ese pensamiento de que si yo no lo hago, o sea, ok. si yo no lo hago en ese momento, si yo no me quedo más tiempo, entonces de pronto mis compañeros van a pensar que yo soy una persona floja o como que yo soy sí, como que no me esfuerzo por ser un docente ejemplar. Entonces, eso a mí la verdad me ha tenido así como pensativo. Ok, o sea, entiendo, digamos, Andrés, tú me corregirás que pues sientes como bueno, ese agotamiento y sientes como esas ganas de querer descansar, pero pues al mismo tiempo aparecen, digamos, como esos pensamientos de miedo, de decepción, pues hacia lo que vas a hacer en el futuro o hacia tu, no sé, hacia las personas que tienes que, no sé, eh, tener como si ellos tienen una opinión de ti, o sea, como esas personas que necesitan tener una posición positiva sobre ti, no sé si es correcto. Sí, y la verdad eso me cansa muchísimo, como que siempre siento que no estoy a la altura de las expectativas de la gente. Entonces, yo me siento muy cansado. O Ok, sea, todos los días es un cansancio terrible, pero me gana ese ok, miedo. Pues yo no sé si es miedo, yo no sé, como esa prevención a que me piensen de mí que no soy como ejemplar, sí, como que, y por lo tanto nunca estoy a la altura. O sea, haga lo que haga, no lo estoy. no está listo. Entonces, Andrés, notó que pues, digamos, esta incomodidad y este miedo pues a fallarle, pues tiende a que tú empieces a evitar diferentes situaciones, ¿listo? Desde AC, nosotros le llamamos a esto esta evitación experiencial. No sé si habéis escuchado ese concepto antes. No. Entonces, es como cuando nosotros tenemos ese malestar interno en nosotros y pues nosotros buscamos de alguna manera escaparnos de ese espacio. ¿Listo? O sea, como, ok, me siento un poquito mal, entonces lo que hago es empezar a distraer mi mente para que disminuya esa sensación de malestar que tengo en mí. ¿Sí? Ujú. Entonces, pues digamos, esto lo que invita a hacernos es terminas alejándonos de lo que verdaderamente nos importa. ¿Listo?
porque empezamos a evitar y no tenemos ese contacto con esas experiencias negativas, ¿sí? No sé si entendiste más o menos lo que te dije. Sí, mira que ahí es difícil, o sea, yo lo entiendo, pero es como, ¿de qué otra forma entonces uno deja de pensar? Porque Ok, eso es lo que yo quisiera, o sea, como dejar de pensar en las expectativas que tienen sobre mí. ok. Sí, bueno, entonces ahí te cuento. Entonces la idea central de acá es que nosotros no eliminemos, digamos, ese malestar. O sea, el malestar no que lo quitemos, sino que desde aprendamos, digamos, o desde acá, desde la terapia, aprendamos a vivir con ese miedo. Aprendamos a aceptarlo, digamos, también. Y pues hacer con base en ese miedo o en ese malestar que estamos sintiendo, abrirnos ese espacio obviamente a sentir, a saber lo que está pasando en ese momento, pero pues digamos que empecemos a hacer acciones guiadas de una forma positiva, a dejar de escapar y dejar de evitar. O sea, aceptamos el malestar, pero no es que nos centremos en, ok, voy a escapar, voy a escapar, voy a escapar todo el tiempo, sino que lo que hagamos es, ok, siento la sensación, entiendo, pero voy a empezar a hacer acciones guiadas, no guiándome al malestar, sino guiando también pues a lo que yo verdaderamente importa, ¿sí? O sea, es como no eliminar, sino que vamos a aprender a convivir con ello, pero pues vamos a hacer acciones guiadas a esto. No sé si me entiendes. Ok, entonces, de lo que entiendo es como que no hay forma de dejar de sentir ese miedo que siento. Sea, no hay forma, o sea, no hay forma de dejarlo de sentir, o sea, quitarlo radicalmente. Lo que podemos es empezar a construirnos y empezar a hacer acciones en pro a ese sentimiento y a guiarnos en aprender a convivir con esto que sentimos, pero pues no centrarnos y quedarnos siempre frascados en eso, en lo que sentimos y frenarnos, sino que con ese miedo aceptamos, lo entendemos y empezamos a hacer acciones guiadas, pues algo. Ok, Entonces, o sea, como para entenderlo mejor, me dices, no se puede quitar ah, el pensamiento, pero sí como relacionarme con él de exacto. forma muy diferente y seguir haciendo lo que hago. Ok, ok. Listo, entonces, y como para que lo entiendas un poquito mejor, Andrés, entonces Ajá. vamos a imaginar que estamos en una sala llena de estudiantes. Entonces, algunos de ellos pues levantan su mano, otros murmuran, otros se ríen. Tú has estado en contextos de colegio, entonces sabrás que cómo funciona todo esto, ¿no? Ujú. Entonces, si uno se enfoca solamente en un grupo, perdería el control de la clase, ¿no es cierto? Digamos, si tú te Ok. enfocas solamente con las personas que se están murmurando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las otras personas? Se empiezan a dispersar, ¿no es cierto? Entonces, desde esta terapia buscamos que tú seas como ese profesor que escucha todas las voces sin que ninguna dicte en el rumbo, ¿listo? Es decir, entonces vamos a escuchar, ok, sé que todos están en diferentes focos de atención, no me voy a enfocar solo en uno, sino que yo, como soy el profesor, voy a intentar que la clase se maneje de la mejor manera. Así ellos estén riendo, estén hablando. No sé si me entiendes ahí. ¿Listo? Sí, sí te entiendo y de hecho me ha pasado muchas veces, ¿no? Como que hay muchos grupitos, todos quieren hablar, pero al final, pues como el que lleva la batuta de la clase, pues soy yo. Y eres el profesor, tú eres el que dicta y tú eres el que lleva el rumbo de la clase. ¿Listo? Entonces tú eres, y lo podemos ya mudándolo, o sea, tú eres el que dicta tu vida, tú eres el que tiene el rumbo de tu vida, entonces tú tienes que empezar a hacer acciones totalizadas pues para llevar este rumbo, así hayan voces, así estén diferentes, digamos, llevando el escenario de estudiantes, pues estén por otro lado, ¿listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio breve, si quieres, un Ok, ejercicio tranquilo. Entonces, Andrés, vas a cerrar tus ojos, ¿listo? ok, Cierra los ojos, siéntate primero cómodo, si quieres coloca las manos en tus piernas, donde tú te sientas cómodo. ¿Listo? Vamos a cerrar los ojos y vas a imaginarte en esa aula con esas voces. ¿Listo? Entonces, las voces empiezan a decir, eres un fracaso. Otras gritan por atrás, en la parte de atrás deberías esforzarte más. Y otras quizás gritan y otras voces dicen, quiero ser bueno, quiero ser buen maestro. ¿Listo? Esas voces atrás. Entonces, no se trata de callar de callar todas las voces, de callar la voz que eres un fracaso, deberías esforzarte, sino en reconocerlas y luego decir, como profesor, cuál van a guiar tu enseñanza en ese momento. Entonces tenemos tres voces, te recuerdo. Eres un fracaso, la otra deberías esforzarte más. Y hay unas que gritan, quizás eres buen maestro, ¿listo? Entonces la idea de lo que te decía, entonces tú eres el partícipe que guía
hacia dónde tú quieres ir. ¿Listo? En ese momento. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Piénsalo, piénsate en ese escenario. ¿Listo? Y muy lentamente vas a abrir los ojos, Andrés. ¿Listo? Cuando te sientas preparado, alza los ojos y cuéntame qué te pareció esta metáfora que aprendimos de ella. Es difícil como que me puedo imaginar las voces y puedo también escuchar esa de que quiero ser un buen profesional, pero muchas veces esas palabras como de fracaso, como deberías esforzarte mucho más, a veces hablan supremamente durísimo, ¿no? Entonces, como seguir la que dice quiero ser un buen profesional es difícil, pero entiendo cómo de nuevo, o sea, como que yo llevo un poco la batuta en esa situación. ¿Listo? Doctora, por otro lado, otra cosita que sí pues, me está dificultando, lo que sí me trae un poquito es que pues con mi pareja estamos discutiendo mucho, ¿sí? Estamos discutiendo mucho porque pues ella se pone un poquito brava porque pues yo nunca digo lo que necesito, ¿sí? Ok, Y, y no lo digo es porque me da miedo sonar como egoísta, ¿sí? O sea, me da miedo que pues al yo decir las cosas pues que como solo pienso en mí, o sea, solo estoy pensando en mí. Pero pues al final igual, o sea, no decir las cosas terminó discutiendo con ella, de igual manera, terminó discutiendo y pues igual se molestó. ok, entiendo. Entonces, como en esta discusión que tuviste con ella, al querer evitar ese conflicto con ella, terminó pasando de igual manera que tuvieron esa discusión, ¿no? ¿Cómo fue para ti guardarte eso que estabas pensando o eso que piensas? No, doctora, fue súper incómodo, o sea, súper incómodo porque pues sentía mucho miedo que yo iba a pensar que soy egoísta, o sea, pues una persona que quiero demasiado, entonces pues imagínate que una persona que tú quieres tanto pues piense que eres egoísta. Entonces, y luego pues después de guardarme eso, de guardarme todo eso, pues me sentía súper incómodo pues por no hablar claro, ¿sí me va a entender? Ok. Entonces, eso es difícil. Lo que termina siendo muy paradójico, ¿no? Porque por un lado, siempre queremos como intentar actuar basados en ese miedo, como intentar dejar de sentir miedo, y al final adquirimos una nueva emoción o que puede ser muy similar al miedo porque se desencadena un conflicto. Entonces ahora sí, ay, no, pues yo por qué me guardé eso, ¿no? Ajá. Ok. Y Bien. tendemos a engancharnos como con ese pensamiento, ¿no? Que en tu caso no sé si se ve algo como, si yo digo lo que necesito, van a pensar que soy un egoísta. Cuéntame, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo siento eso, doctora. O sea, si yo digo que siento que yo voy a decir algo que es mío propio, no, la Ujú. gente va a pensar que soy egoísta. O sea, en general van a pensar que soy eso. Y yo siento que eso como que a veces me controla, o sea, ese pensamiento. Entonces sí siento que la Ujú. gente va a pensar eso si yo digo eso, va a ser un egoísta. Mira qué interesante porque dices, pareciera que me fuera como que el pensamiento me controla. Sí, Y eso es lo que en estos procesos terapéuticos llamamos fusión cognitiva, que es tomar ese pensamiento como una verdad absoluta, ¿sí? ok. Como así, esto es lo que soy yo. Y dejamos que el mismo pensamiento sea el que guíe nuestras decisiones. No sé si te ha pasado, pues digamos, dado esta situación que me comentas, ¿tú qué piensas? Uy, sí, claro, sí, es verdad, doctora. O sea, uy, es verdad. Como que ese pensamiento, yo digo, no, pues, o sea, soy eso. O sea, yo soy un egoísta. Soy un egoísta, soy un egoísta. Y, y no. Y es como lo que me frena a veces, o sea, es como, pucha, yo quiero hablar, pero soy un egoísta y eso no le gusta a la gente, y, y no, no sabía eso, Ujú. sí, o sea, nunca he escuchado eso tan claro. Ok, y mira que justamente en ACT, como te lo venía diciendo, no buscamos eliminar esos pensamientos, que puede ser la primera necesidad que surge cuando los tenemos, ¿no? Como Claro. borrármelo, quitármelo. Lo que buscamos es verlos como lo que son, como esa palabra, ¿no? Como son palabras que aparecen, son como vocecitas que parlotean y parlotean, pero no son verdades inamovibles, o sea, no son como una verdad o que diga, es que Andrés, tú eres esto. ¿Sí? ¿No? Lo podemos ver de esa manera, en que solamente son solo palabras. Y cuando tomamos esa distancia con esos pensamientos, podemos guiarnos más por eso que realmente es importante para nosotros. ¿Mm? Es decir, que si ya no nos controla el pensamiento, entonces soy yo el que controla su comportamiento para dirigirlo a algo que le importa. Entonces, imagínate, por ejemplo, que tú estás preparando una clase, ¿sí? Ok, Estás ahí sentado, donde estás ahí en tu oficina, estás en tu computador y de repente y estás preparando la clase. ok, Pero de repente en la pantalla te aparece un mensaje así, directo, está en rojo y te muestra y te tapa todo y te dice, tus estudiantes te van a criticar.
tus Ok, estudiantes te van a decir que eres un mal profesor. ok. Si nosotros creyéramos que esos mensajes son reales solamente porque aparecen así de repente, dejaríamos de preparar la clase. ¿M? Porque Sí, decimos, ok, es que esto es una verdad, entonces yo para qué me esfuerzo. ¿M? ok. Pero en realidad, no sé, pudo haber sido un hacker, pudo haber sido una falla en el computador, y en realidad, pues tú dices, bueno, pero si para mí es ser un buen profesional, ser un buen docente es lo realmente importante, vamos a decir, ok, esto que me apareció acá es solamente unas palabras. Ok. Y así funcionan muchos pensamientos. Aparecen, pero no siempre son ciertos. De hecho, no son ciertos. ¿M? Y tú puedes reconocerlos y seguir siempre en función de lo que realmente importa. Ok. ¿Cómo te suena esto a ti? ¿Te hace Uy, sentido? sí, sí, viéndola así, porque lo que entiendo es que, pues ya viendo la situación sentado, llegan esos mensajes y lo que tú dices, el hacker pudo hacer, o sea, uno tiene que buscar como pruebas para ver que esos pensamientos eso es verdad. Ok, Entonces, sí, muchas veces uno como que se centra en lo primero y como que no busca algo adicional, ¿no? ok. Y para Y, que veas el poder tan grande que tienen como los pensamientos, pero ok, sobre todo lo que podemos hacer con ellos, te voy a invitar a que hagamos un ejercicio, ¿sí? ok, ok, listo. Como identificamos ese pensamiento ahí de si yo digo lo que necesito, van a pensar que soy egoísta, vamos a tomar ese, ¿listo? Ok, Y ahora quisiera que lo dijeras en voz alta. Dime tú ese pensamiento, entonces, si digo lo que necesito, van a pensar que soy egoísta. ¿ok? Ahora vamos a tomar la última palabra, la palabra egoísta. La palabra egoísta, ok. Y si tienes de pronto una hojita por ahí al ladito o en tu mismo celular, Ah, vamos a intentar jugar con esa palabra. ok, Entonces, mentalmente vas a cambiar el orden de las letras de esa palabra hasta que formes una palabra que no tenga coherencia, es decir, que no existe. Inténtalo, a ver. egoísta, seguista, ¿qué más puede ser? No sé, otra, no sé, goceita de Ok, pronto, tiene las goceita, palabras. sí. Ujú. Te quedas con esa. Sí, yo creo, sí, es la que más me suena, goceita. Entonces, Pero tampoco, ahora digamos ese pensamiento en voz alta, pero le vamos a cambiar la última palabra por esta nueva que agregaste. ¿Cómo ok, ok. queda? Entonces, si digo lo que necesito, van a pensar que soy goceita. Ok, ¿cómo te suena eso? Como extraño, ¿no? Como, ¿no? O sea, goceita. Sí, Como que es goceíta. ¿M? sí, De pronto no, tiene un significado, puede que lo tenga, pero no sabemos en este momento cuál es, ¿no? ok, eso es verdad. Entonces, como que no se relaciona a lo que estás pensando. Y mira que al desordenarla, pierde su forma y también al mismo tiempo su fuerza y deja de ser una etiqueta para ti y solamente es una palabra. ¿M? Y nos ayuda a ver que esa palabra que tanto tenemos como en ese concepto de negativo, no es más, que es egoísta, no es más que solo una palabra y no una verdad que define tus acciones. Entonces la podemos reconocer como un conjunto de letras porque al final es eso, mira, la desordenamos, pero siguen siendo las mismas letras en un orden diferente y verlo como tal, o sea, es decir, yo tengo ese pensamiento, lo veo y aún así seguir haciendo las cosas que realmente son importantes para mí. ¿Mm? Ok, sí, doctora. Cuéntame qué opinas de ese ejercicio. Sí, pues me parece muy gracioso porque una palabra como egoísta, que pues digamos a mí me resuena tanto, como cambiarla así, es como, venga, es una palabra solamente, o sea, goceita no es nada, o sea, si a mí me gritan goceita en la calle, pues no es algo que yo me vaya a quedar como, que goceita, y pues viéndolo solo como una palabra, que es lo mismo egoísta, perdón, siento que la logro identificar, es como pues, una palabra, ¿no? ¿Dónde están las pruebas que vamos de la mano de lo que sea que yo soy un egoísta? Está Ok, muy interesante, doctor. qué buen análisis que hiciste. Bueno, Santiago, entonces digamos que hoy trabajamos un poquito esos dos procesos. Primero, como abrir espacio a las emociones en lugar de evitarlas o escaparlas, de escapar de ellas, perdón. Y segundo, pues empezar a ver que podemos tomar distancia de los pensamientos en lugar de adherirnos a ellos como tal. Entonces, ¿qué te parece si por esta semana, cada vez que llegue a aparecer un pensamiento de ese estilo, lo puedas anotar y al lado de ese pensamiento escribas algo como, esto es solo un pensamiento, no un hecho, como una forma de recordarnos que eso que aparece en nuestra cabecita, que es así intrusivo, al final es eso, es un conjunto de palabras que se arman para darle un sentido a algo, pero que no son una verdad. ¿Qué te parece si lo intentamos? Está interesante, doctora, es un reto muy chévere, pero yo creo que lo puedo lograr. Es un reto, sé que es Sí, difícil, pero podemos intentarlo. Vas a notar que empieza a haber una diferencia entre lo que pensamos y lo que realmente elegimos. ok, Cuando podemos tomar distancia y enfocarnos en lo que realmente es valioso para nosotros, te vas a dar cuenta. listo, muchas gracias, doctora. Bueno, Santiago, que estés muy bien. Nos vemos la próxima sesión. Que tengas una excelente noche. Chao.